Eso del gerente general invencible, el empresario exitoso, el que llega con seguridad y va en un ascensor privado hasta el último piso para que ni lo toques, eso ya no es real. La suma total de todos los fondos de Proinnovate y fondos de inversionistas levantamos como $1 millón y creamos esta máquina que está a años luz que la europea. Todo emprendimiento o empresa a nivel corporativo se hace a partir de movilizar la comunidad. Yo era la gerente general, entonces ahí tomé la decisión de decir, ok, Rita necesita seguir, Rita en este momento yo no soy indispensable, y es cuando me despedí. Ya a los 2 años que tenía el puesto hubo un accidente. Yo me acuerdo que para mí fue una frustración porque tú puedes corregir todo, menos la muerte. Mirela Velázquez es gerente general de Hermes desde hace más de 10 años, un periodo en el que la empresa cambió de dueños 3 veces y ella se mantuvo firme al timón. Su liderazgo es profundamente humano. Ha construido una cultura sólida desde el cuidado y el desarrollo del equipo, y no es solo discurso, sino práctica diaria. Una pérdida personal marcó su forma de liderar y la conectó aún más con su rol. Para ella, el liderar es dar el ejemplo. Aprendió a disparar así como su equipo lo hacía. Mirela es acción, humanidad y comunidad. Azucena Gutiérrez fundó Disfruta, una cadena de juguerías que llegó a tener 30 locales y expandirse a Chile. Creció en una familia de emprendedores. Su abuela tuvo una juguería, sus padres un restaurante y su hermano fue su socio cofundador. Ella es una verdadera luchadora. Vivió el éxito del emprendimiento, el cierre de sus locales y el cambiar de rumbo cuando lo necesitaba. Ella nos enseña que reinventarse y soltar es parte del camino. Bienvenida, chicas. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten hoy? Bien, gracias, ¿Sí? Cris, gracias. ¿Listas para una conversación un poco interesante y espero que profunda y divertida? Sí, claro. ¿Sí? Fluida. De hecho, ya se conocen, ¿no? Algo se han conocido en el pasado, se conocen algo de sus historias. Nos conocimos en Eso Hoy. En Eso Hoy, y sí. Tú sabes que ahí nos une siempre el propósito de contribuir al Perú. Y a partir de ello, las historias que acabas de comentar como intro es lo que... Sí. Lo que conocemos de la una y la otra. Bueno, además a Mirela la vi hablando, bueno, en diferentes espacios, pero uno que me marcó fue en Promar, ¿no? Cuando fuiste, estuvo en Hitos, uno de los eventos, así que sí. Ya conoces un poco más. Bueno, si hago bien mi trabajo hoy, se van a conocer mucho más y quizás la amistad va a seguir como que consolidándose. Sí. Vamos a empezar por una pregunta un poco para abrir el espacio. ¿Cuál es el punto de vista distinto que tienen y que no suele ser compartida por otras personas? ¿Yankenpo? Tú empieza. Ya, dale. Bueno, uno es que siempre me dicen, Azucena, tienes que comportarte así o así, depende de tu rol, ¿no? Como mamá, como empresaria, como líder, como amiga. Y no, yo soy la misma, así que siempre van a encontrar en mí esa alegría, la buena onda. No, a veces me dicen, pucha, para ser líder tienes que ser súper así, con la voz fuerte, ¿no? Como que quieren que saque mi lado más masculino, no sé. Pero no, yo soy así y siempre lo voy a hacer, ¿no? Y en cada espacio que tengo siempre me gusta meter mi semillita de propósito, ¿no? Entonces, a veces no es entendido un poco, creo, que yo sea la misma Azucena o Susi en todos los espacios. Para mí, yo miro el beneficio del grupo más grande. Entonces, sí me cuesta un poco cuando vamos a tomar una decisión con esa mirada, porque hay un egoísmo natural y humano, ¿no? Pero no estoy incluido yo, ¿no? Claro. Y siempre hablo yo de minorías que a veces somos privilegiadas y no tomamos conciencia de ello. Y lo otro es que me gusta llegar al consenso. Me gusta, es más, en mi casa, si vamos a decidir qué cocinar, con mis hijos, escucho a todos. Cuando a veces me dicen, oye, pero toma la decisión. ¿qué quieres tú? Claro. O sea, ¿qué te interesan los demás? Pero trato de buscar que esos espacios conecten con todos. Entonces, si tú en la planificación tienes un diálogo bien inclusivo, de interés, al final vas a terminar disfrutando mucho más la experiencia, creo. Es interesante porque ambas, de cierta manera, han descrito su forma de liderazgo. Porque cuando nos estamos preparando para este episodio, Susi, una de las cosas que yo me llevé es tu nivel de autenticidad, ¿no? Que siempre traes a la misma persona a todos lados.
Lo vamos a hablar un poco más a profundidad después, pero ese soy yo, no importa si estoy como gerenta o empresaria o si estoy siendo mamá con mi familia. Y mírala, ahora que vamos a entender cómo has liderado Hermes, definitivamente es un estilo de liderazgo muy inclusivo, muy democrático, ¿no? Donde el sistema manda, donde las decisiones se toman en conjunto pensando en el bienestar de todos. Así que interesante, interesante. Vamos a empezar por los raíces y los inicios, también para un poco entrar en calor antes de entrar a temas más interesantes por otro lado. Pero creo que siempre en estos espacios, cuando hablamos de nuestra trayectoria profesional, de quiénes somos como líderes, empezamos desde la universidad, ¿no? ¿Qué estudiamos? Luego en qué trabajamos y luego mucho foco en ya la posición de liderazgo que pueden tener. Yo me he dado cuenta que en realidad nuestra crianza y nuestros orígenes impactan muchísimo y que muchas veces cuando conocemos líderes no conocemos realmente de dónde vienen. Empezamos una parte de la historia muy adelante, ¿no? Muy técnica. Exacto, muy técnica, más fría incluso, ¿no? Y al final todas en algún momento fuimos niñas, en algún momento vivimos ciertas experiencias que nos impactaron. Así que nada, me gustaría empezar que cada una nos cuente cómo fueron sus infancias, sus crianzas, adolescencias y cómo creen que eso influyó quiénes son hoy. No sé si, Susi, quieres empezar. Bueno, sí. Yo, la verdad, mis abuelas, emprendedoras, full emprendedoras, mis papás también, y yo creo que eso marcó mucho, ¿no? Porque yo vi el emprendimiento de ellos como un juego. Como iba a visitar a mis abuelas, yo no las visitaba en su casa, ¿no? O sea, la visitaba donde chambeaba. Y ahí es donde yo iba y mis abuelas me cuidaban, ¿no? Pero me cuidaban como que, oye, te encargo esto, cobra esto, ¿no? O sea, y la verdad es que era muy divertido. O sea, yo vi el negocio como jugando, ¿no? Tu abuela, una tuvo una juguería Sí, y la otra tuvo una bodega. ¿no? En las bodegas era hermoso porque a veces pesabas cositas con esas pesas así. Ah, Uy, no, no. era una delicia para una niña, imagínense. No, era muy, muy lindo. Era juego. Era juego. Claro, Claro. jugar a hacer negocios, no a vender. Exacto. Entonces yo creo que eso me marcó. Y el tema que cuando había un problema, o sea, toda mi familia es de provincia, ¿no? Entonces cuando había un problema todos se solidarizaban, ¿no? Entonces ese trabajo en equipo, esa visión de negocio, oye, pasa algo en el negocio, todo ¡fum!, ¿no? El ojo, ¿no? Mi papá, y mis papás también. Y mis papás ya tenían el restaurante, me llevaban al terminal pesquero, a la parada, o sea, ese contacto con la gente, a pesar que yo estudiaba pues en un colegio en Surco, privado, ¿no? Era como mis realidades y me encantaba, ¿no? O sea, a mí después ya en la universidad, mis amigos, no, esta zona es peligrosa, o sea, obviamente es peligrosa, pues, pero ese es el país, ¿no? Entonces, eso me marcó mucho. Y lo mismo estoy haciendo pues con mi hijita, ¿no? O sea, la llevo, toma, nos subimos al Metropolitano, al Alimentador, para que sepa, pues, ¿no? Nos vamos a la Parada, a Santa Anita, al Mercado de Frutas, un poco como que trato de hacer lo mismo para que ella viva y entienda qué es lo que hago. También la llevo a las oficinas, ¿no? Pero mi familia es como un eje muy importante en mí. Me hizo entender el mundo, la realidad de una manera muy lúdica, pero de una manera también comprometida, ¿no? El valor al trabajo, eso es como que me marcó en la vida. O sea, tengo que salir adelante, no por mí, sino por todos los que rodean y trabajan en eso, ¿no? Eso me marcó muchísimo. Tú en algún momento vives fuera de Perú, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí. años tenías cuando te fuiste? Me fui a los 9 años. A los 9 años me fui a Perú por una situación que, bueno, que a todos nos afectó, ¿no? El terrorismo. Mi familia fue víctima. Tuvimos un atentado terrorista en el restaurante de mis papás y amenazas constantes, ¿no? Entonces mi papá decide, pues, mandarnos a mi mamá y a mis hermanos a México, ¿no? Y fue un gran reto. O sea, creo que fue un antes y después de mi vida, ¿no? Lo que sí hizo... Tenías 9 años. 9 creo, años, ¿no? sí, 9 años. Fue un antes y después porque yo estaba de un espacio, o sea, como ves, con toda mi familia, un espacio controlado, ¿no? De ahí salía a otro espacio que no era el mío y la verdad es que sí me chocó. Pero también, como todo, porque como también vivía en ese mundo muy emprendedor, es que te caes, te levantas, ¿no? Entonces ese espacio me sirvió para una cosa muy importante que después desencadena creo que toda mi vida, hasta lo que estudié, lo que hice y cómo me involucré, eso hoy, todo,
que es el compromiso a mi país, ¿no? O sea, me marcó muy fuerte. ¿Por qué sucede esto y por qué me votan? Yo sentí que me votaba mi familia, ¿no? Que mi familia nos íbamos. Entonces fue como, wow, ¿no? ¿Con cuántos años estuviste fuera? Estuve un año. Estuve un año, Duro. sí, duro, porque no vi a mi papá. Yo pensé que Y mi además papá tu ya papá se quedó. se quedó, Diciendo, se quedó. yo me encargo, Exacto. porque el restaurante tenía que continuar, pero ustedes... Y nunca pararon, creo que me No, dijiste, nunca ¿no? paramos. Mi papá jamás. ¿No? Eso El show sí. debe continuar, así hasta ahorita es una máxima, creo, de mi familia, ¿no? Claro, pero se quedó peleando él y los puso a ustedes a Y buen buen recaudo, recaudo. que Sí, porque las amenazas eran es un terribles. sacrificio, pero Sí, muy loable, ¿no? sí. Sí, Yo no sí, me enteré sí. tiempo después que mi papá le dijo a mi hermano mayor que quédate tú encargado de la familia, ¿no? Él tenía 11 años, ¿no? Claro. Quizás yo no regrese, o sea, era un niño también, pero era la responsabilidad de la familia, ¿no? Entonces fue un cambio duro, pero nada, al final regresamos con el compromiso más sólido, ¿no? De a ver qué hacemos para que esto no vuelva a pasar. Así sea chiquito, ¿no? Porque mi papá decía, uno comienza así de chiquito en chiquito, no tienes que hacer un gran cambio, pero hazlo, ¿no? Así fue. En tu caso, Súper. Mirela. A ver, en mi caso, mi papá es arequipeño, tuvo una infancia de mucha necesidad. De hecho, su mamá decide desde muy pequeño dárselo a un tío para que se vaya a trabajar en Cusco. Aprende relojería, emprende y empieza a vender relojes de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, hasta que cumple su sueño y en Lima pone su joyería en el centro de Lima, en la cuadra 2 de Camaná. Cuando era un soltero codiciado de la cuadra 2 de Camaná, conoce a mi mamá que venía de visita. Además, soltero con joyería. Claro, soltero con joyería. recontra Otra codiciado. cosa. Vamos, ¿no? Mi madre vivía en Guayaquil, había nacido en el Perú, pero se separó mi abuela y se regresó, mi abuela es ecuatoriana, y vino a sacar sus papeles. Se conocieron, se enamoraron y bueno, y emprendieron juntos la joyería y el taller. La Cuadra de Camaná era a un lado del Palacio de Gobierno y su departamento vivían al otro lado del Palacio de Gobierno, eran vecinos por los dos lados. Nacimos ahí, yo soy la mayor de 3 hermanas, mis 2 hermanas son mellizas. Ellos buscaron pues ir de alguna forma buscando una casa más grande. Nos fuimos a San Borja, construye la casa de cero. San Borja en ese momento era tipo chacra, yo tengo fotos. Y nada, empezamos a crecer en esta dinámica donde mi papá y mi mamá todos los días salían a trabajar juntos y nos quedábamos al cuidado de mi abuela. Para mí siempre un ejemplo, ¿no? Siempre un ejemplo porque veía cómo todos los días regresaban a almorzar y de ahí volvían a salir y eso era admirable porque no era común que mamá y papá salieran a trabajar. Te estoy Juntos, hablando de además. muchos años atrás, ¿no? Claro. Y juntos. Qué loco, las dos tienen algo similar, Sí, ¿no? sí. Porque tu mamá y papá en el restaurante y... Sí, Interesante. sí. A veces dicen que uno no cría con las palabras, sino con los actos, ¿no? Sí. Y lo que a mí empezó a molestarme en mi adolescencia era pues que empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y mis compañeritos se empezaron a quedar por debajo y claro, era muy alta a la edad de 9, 10 años y me acomplejaba, ¿no? Y me empezó a dar, ya era tímida y me empecé a tener muchas inseguridades. Mi madre, pues, que es una roca, agarró, identificó y no tuvo mejor idea que meterme a las clases de todo lo que saliera. Todo. Yo he estudiado todo. Yo he estudiado ballet, yo he estudiado repostería, he estudiado lectura veloz, razonamiento matemático. O sea, vecina que ponía clase de algo, yo estaba ahí, ¿no? Y me llevaba a ámbitos donde yo no conocía a nadie. Para Entonces, que te sueltes, justamente. exactamente, entrar y lo que yo tenía era, como era callada, escuchaba mucho y observaba mucho y aprendía rápido. Entonces, cualquier cosa que yo iba, terminaba aprendiendo algo que yo decía, ¿y esto para qué me va a servir? Al final en la vida me ha servido todo. Y en esta dinámica encontré deporte, me metí un día al vóley y aprendí rápido y me volví en el colegio la capitana del equipo y ya tenía amigas que me decían, oye, quiero aprender, ¿cómo hacemos?
Y claro, una historia donde empecé una primaria callada, insegura y demás, terminé pues quinto elegida como la presidenta de la promoción porque yo viajaba, jugaba en selección, en la selección peruana de menores y era como que venía y les contaba a todos lo que había visto fuera, pues que a los 15 años te vayas a Italia, Brasil, venía y yo venía con todos los cuentos. Y algo que me marcó mucho en la selección, porque claro, de niña vivía en el centro de Lima, miraba una dinámica natural para mí. Después en San Borja estudié en un colegio parroquial de la zona, se vuelve como que una burbuja. Pero cuando entró a selección a los 14 años y viajaba y convivía todos los días, porque entrenaba todos los días con chicas de mi misma edad, pero que venían de provincia, que vivían en los conos. En ese momento los conos no se llamaban conos, se llamaban pueblos jóvenes, asentamientos humanos. Y empezamos a conversar como chicas de la misma edad y empezaba a darme cuenta de las indiferencias. Y yo regresaba a mi casa y le decía a mi mamá, ¿por qué es tan injusto todo? O sea, ¿por qué el agua, o sea, el agua Es un es privilegio, el claro, un privilegio? lujo, claro. ¿Por qué tienen que tomar 5 carros y de ahí caminar? Y mi mamá me empezaba a explicar, ¿no? Las diferencias, algo está mal, algo está mal. Y siempre me quedaba yo con el algo está mal. Y de hecho una de las cosas que en selección aprendí fue la disciplina. Yo estudié todo lo que estudié en mi vida por beca universitaria, por el deporte, porque tenía a mis padres que me podían apoyar en todo lo que es movilidad, alimentación y demás. Mis compañeras que podían tener la misma posibilidad, algo que a nosotros nos podría parecer natural, bueno, pero tu pasaje y tu comida es como que lo básico, no es lo básico. Muchas chicas muy capaces, con mucho potencial, con mucha pasión, no podían acceder a algo que por deporte no costaba. O sea, no tenías que hacer un desembolso en la universidad. Claro, pero necesitas todo el Claro. soporte alrededor para poder tenerlo. Exactamente. Y Nunca si había pensado en eso, iba ¿no? creciendo, claro. Piensas que Es la algo que beca es no ves. suficiente, Claro. Exactamente. claro. Dice, qué suerte, Entonces, pero ¿por qué no estudian si tienen claro, beca? tienes beca, pero no, es Entonces, todo Hay alrededor. todo. no, Y el costo de exactamente. oportunidad también de no estar trabajando y aportando A al tu hogar, familia, sí. pues normalmente son hogares que empiezan a ser multifamiliares porque Exacto, vienen sí, pues sí. de provincia y entre todos se van apoyando y ahí es una dinámica que empezó, en mi caso, a tener mucha admiración y a entender una comunidad, ¿no? Una comunidad va por el bien de todos, no por el bien autónomo. Y eso de alguna forma me marca mucho para emprender decisiones en la vida que me tocaron emprender. Pero por ahí vienen mis orígenes. Ahora entiendo un poco más tu mirada de cómo nuevamente estás liderando Hermes, ¿no? Este empuje en que la gente pueda crecer y tener las oportunidades Sí, de claro. crecimiento y desarrollo. Al principio te frustras cuando lo entiendes, te da Sí. rabia, o sea, dices, ¿Por ¿por qué? qué? Claro. ¿No? Y siempre digo, hay que utilizar la frustración y la inconformidad para hacer algo por el cambio, no quedarte en el Increíble. status quo, ¿no? Generalmente uno ve como deporte solo disciplina, pero no todo lo que has Sí, optado, no lo ¿no? había pensado. Sí. Es verdad, es verdad. Mi hermano juega fútbol o jugaba fútbol y mientras hablabas decía, claro, es que lo llevaban de un lado al otro. Mi papá dejaba su chamba un rato pero porque podía, ¿no? Sí. Pensaba mucho en eso. Bueno, ahora entiendo un poco más algunas cosas sobre ustedes. Igual vamos a seguir profundizando, pero la idea es que me cuenten ahora sobre la trayectoria laboral y profesional que han tenido. Eh, o sea, algo que yo he visto cuando estoy en paneles y espacios donde se trabaja un poco más el liderazgo femenino, a veces nos da un poco de vergüenza de hablar de nuestros logros, lo que somos orgullosas. Yo confieso que a veces, incluso a mí me costaba cuando me hacían esas bios de intro, como que me sentía como, uy, no digas eso, ¿no? Como, pero yo creo que es importante poder hablar de esos logros, ¿no? Entonces me gustaría que me cuenten de qué están más orgullosas de su trayectoria laboral. Después vamos a ir al personal, pero vamos a empezar lo laboral. Y también si es que hay algo que no necesariamente se conoce tan públicamente, ¿no? Porque a veces hay logros que son las que se hablan mucho, pero hay otras cosas que la gente no ve.
No sé si Mirela, ¿quieres A ver, empezar? yo voy todos los días feliz al trabajo. Para mí es un compartir que me llena de satisfacción. En cada recorrido, en cada reunión, siempre encuentro comentarios de personas orgullosas, agradecidas, con una identidad propia, a partir de las oportunidades que en la empresa se han procurado para generar conocimientos técnicos, subvenciones de educación. Y eso es algo que digo, vamos a trabajar por más, vamos a darnos el espacio para tener siempre mayor alcance. Y me siento muy orgullosa de liderar a un grupo somos pocos los administrativos, somos una empresa de 3.200 personas, donde 200 somos los que de alguna forma tomamos las decisiones y procuramos un sistema inclusivo y meritocrático. Y el gran logro es haber constituido esa comunidad, ¿no? Y no te estoy hablando que todos tenemos la misma edad, o que todos hemos estudiado en la misma universidad, o que todos venimos de la misma historia. Venimos de distintos lugares, con la fortuna de haber tenido estudios superiores. Pero que tengas esa conexión más allá del reto, oye, del objetivo particular del área que lidero, o el resultado financiero de la empresa es, estamos empleando más gente, cuánta gente más ha seguido el curso, cuántas promociones hemos tenido dentro de lo que hacemos como evolución dentro de la empresa. Para mí El eso es impacto más alucinante. grande. Y cuando volteo, yo lo cuento en mi casa, lo comparto con mi familia, lo comparto con mis hijos. Y un día viene mi hijo mayor, que le toca decidir la carrera, y me dice, mamá, administración en la Pacífico, porque en realidad lo que quiero yo es ciencias políticas, pero claro, tú me has dicho que tengo una base diferente, más amplia, y de ahí escoja algo más específico. Después viene el año siguiente y me dice, es muy empresarial. Para mí necesito un sentido más social, quiero estudiar directo ciencias políticas. Wow. Entonces, en el primer momento, tú dices, estudio ingeniería, su papá también estudia ingeniería, tenemos una carrera pujante, y ¿qué pasó? ¿No? O sea, es un rechazo al ejemplo. No, es más bien lo que has fomentado. Pero, Sí, te cuesta entender. sí. No, todo lo contrario. Exacto. Sí, Voy sí. a darle un plus a lo que han hecho. Mi segunda hija termina el colegio y me dice, mamá, medicina, porque es algo trascendente. A mí me gusta estudiar, quiero ver por la gente. Y después me di cuenta, y estoy súper orgullosa, y creo que es mi gran logro, que mis hijos vean carreras que tienen impacto social. Y que tienen impacto social por muchos más de que el ámbito de una empresa, ¿no? Claro. Y eso siempre lo comento y no, lo conecté hace muy poco, ¿ah? No lo conectaba. Y me ha pasado que logré conectarlo y dije, qué felicidad. Quiero parar un ratito porque me acuerdo que cuando te visité, creo que fue el año pasado, yo tenía una impresión de qué era Hermes. Y luego cuando conocí realmente lo que es la operación me quedé como un poco en shock. Entonces quiero aprovechar porque ni siquiera sé si tú, Susi, sabes como que qué se trata. Lo voy a un poco describir y a ver si es que me ayudas, porque sí creo que es importante cuando hablas de este impacto y las personas y 3.000, ¿cuántas personas? 3.200. 3.200 personas y hay solo 200 administrativos. Claro, cuando uno piensa en custodia de efectivo, de cosas de valor, yo me imaginaba antes los carros blindados, ¿no? Que dicen Hermes, súper grande, que veo que entran y salen de los cajeros y como están ahí con sus armas y a veces hasta yo me asusto, ¿no? Digo, uy, ya, acaba de haber algo, ¿no? Y cuando te visité me di cuenta que es mucho más que eso. En realidad en el Perú, por ejemplo, el efectivo se custodia en 2 empresas, ¿no? O sea, creo que en otros países es en los bancos de la nación, pero el Perú es un poco distinto, ¿no? Y no solamente eso, ustedes tienen otros servicios. Me acuerdo que están ampliando los servicios, tienen todo el trabajo interno, tienen mujeres que trabajan internamente. Entonces, en verdad, estos 3.000 personas que tienen son muchas personas que manejan los camiones, que están internamente manejando los objetos de valor.
y en realidad son muchas personas además que tienen que manejar, claro, objetos de valor, ¿no? Entonces, el impacto que puedes tener en sus carreras, en su desarrollo, es súper grande, ¿no? No sé si quieres agregar algo, pero creo que a veces las personas no saben Que hay exactamente qué dentro. hace, exacto. No, lo has Es mucho descrito muy más que bien. el carro Claro. blindado, que yo me quedé, wow. Sí, De hecho sacamos un lema más que un blindado, ¿no? El público ah, en no general sabía. ve el blindado, Sí, ¿no? Claro, Y ve el sí. claro, personal eso. Yo me quedé armado con el blindado, y sí. dicen qué duro el negocio. Sí. Y yo invito a que nos visiten porque cuando Es tú mucho entras más. es una combinación de un proceso logístico completo de planta, de custodias. La custodia es un manejo de inventario, como has dicho, Sí. de valorados, ¿no? Ujú. Dinero. El Banco Central de Reserva delega sus Banco bóvedas Central, dentro, llevan al Banco exactamente, Central. porque es un modelo sumamente eficiente. En otros países se tiene que transportar dinero desde los bancos Ujú. comerciales hacia el Banco Central. Aquí es una compensación de bóvedas. Imagínense pues un almacén grande, eso tiene Ujú. muchísima seguridad, con lockers donde el dinero se moviliza físicamente de un lado a otro sin necesidad de exponerlo en la calle. Cada vez transportamos menos gracias a ese modelo, pero tenemos un proceso interno mucho más demandante. Y tenemos las plantas, o sea, como cualquier planta de producción o de transformación, nosotros lo que manejamos es en una planta billetes, en otra planta monedas y en otra planta barras de doré, que es el proceso de exportación que nosotros también hacemos para todos los metales preciosos. Y se conjuga con algunos servicios que tenemos también fuera. Los clientes ya nos dicen, oye, todo el manejo de seguridad que tú tienes, que yo creo que se arraiga y se basa en que la persona tiene tal identificación que dice, oye, esta es mi familia y yo voy desarrollándome y yo voy a representar a la empresa donde sea con un manejo pues impecable. Hay un compromiso real de orgullo de las Exactamente. personas, Entonces, sí. muchas de las empresas que ustedes interactuamos, no sé, las de servicios públicos, el personal que está dentro es de Hermes y toda la administración de las agencias de Hermes, agencias del Banco de la Ujú. Nación, donde toda la administración es de Hermes y a partir de ello construimos. Y digo la combinación entre esa identidad, entre esa convivencia, porque yo te enseñé una ciudad, ¿no? Que tenía una escuela, que tenía canchas, que en las mañanas el Gimnasio, gimnasio, que sí. tenía el polígono de entrenamiento, consultorio médico, psicólogos, porque claro, o sea, venimos a contratar chicos entre 20, 25 años que no han tenido una formación técnica después del colegio, solamente validamos que tengan principios y una comunidad de primera línea familia bien formada en valores. Y con ese es el insumo. No tienen que saber ni manejar, las chicas no tienen que saber recontar dinero, no tienen que saber nada. El insumo es un muchacho que viene de una familia normalmente emprendedora, donde es el primero que entra a una labor formal Claro, en dentro del planilla, mercado en claro, claro. planilla, ¿no? Seguro médico y Claro. cosas pero que ellos buscan tener a sus padres coberturados. Entonces, hay toda una adecuación de nuestra oferta que busca que la empresa sea el club. La empresa es el club donde en vacaciones vienen los hijos o los sobrinos a hacer vacaciones útiles. La empresa es la escuela, donde vas a adquirir formación técnica. La empresa es el centro de esparcimiento, donde las canchas de fútbol de grasa artificial están a disposición los fines de Para semana pichangar, para claro. todos. La empresa es el hospital o la clínica, porque al final es la primera línea de atención. La empresa es el gimnasio. La empresa es esta dinámica de reconocimiento y cultura donde tú tienes este esquema de meritocracia bien evaluado y se van quedando justamente los mejores. Entonces, es algo que va de la mano, no lo podemos ver, pero no se ve. No, no se ve. Entonces, cuando tú ves Uno Hermes, ves ve, exacto, el el camión, personal Claro. armado, que es verdad, cuando los vean, aléjense, porque realmente claro. estamos ahí Allá. porque hay una exposición de Claro. riesgo, Yo siempre me alejo. Sí, sí. pero la parte más gratificante es esa combinación que hace que
bueno, hemos cumplido 40 años este año y la empresa siempre creciendo. Y yo siempre cambio el término de crecer por evolucionar, porque creo que eso es el real Es efecto. impresionante. Yo no sé si tú sabías todo eso de No, Hermes. También te habías no, quedado en los blindados. claro. Sí, sí, Solo en sí. los blindados y no todo ese trasfondo de un real desarrollo, ¿no? Sí. Claro. Tienes que invitar a No, Susi no, vamos, a... a Y leer. además aprendes a disparar. Aprendes a Entonces, disparar. Ah, sí, ya, sí, 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 sí. nos vamos al polígono y la terminamos. Y bueno, y tenemos 18 sucursales. Es la misma dinámica que Sí. hacemos en varias ciudades del Perú. Sí, no es impresionante el impacto y en realidad el control y la disciplina que se ha generado. Susi, en tu caso, ¿cuál es ese logro que para ti ha sido lo que más te ha generado orgullo? Yo la verdad, o sea, a ver, tengo mis emprendimientos, ¿no? Y también donde trabaja. Yo creo que para Disfruta el principal logro fue la primera vez que tuvimos ese real contacto con los productores, ¿no? O sea, era una juguería normal, que compraba su fruta en el mercado mayorista, bla, bla, bla. Pero cuando decimos, oye, ¿por qué no trabajamos con productores? Ya somos grandes, ¿no? Compramos directamente a productores, mejoramos eso, mejoramos nuestro empaque. Estoy hablando hace 15 años, ¿no? ¿Por qué no cambiamos a envases ecoamigables, los sorbetes? O sea, toda esa revolución creo que... Y eso es lo que también me anima a emprender, ¿no? Los cambios que pueda generar, ¿no? Que a veces en el mundo corporativo cuesta, pues, ¿no? O sea, porque es grande la organización, la empresa, o porque tienes que tocar muchas puertas y realmente es un poco doloroso. Pero acá era que ya vamos, ¿no? Con toda la energía y eso fue. En Rita, la capacidad de articular. Creo que ahí sí fue un logro muy grande porque hacer Quizás hardware... describe qué es Rita, para Ah, ya. saber que sepamos. No sé si sabes exactamente qué es No, no, Rita. no, yo Ya. me quedé en Sí. Disfruta. Rita es, Sí. es una juguería totalmente automatizada. De hecho, es un invento. Tengo patente de invención. O sea, es un invento real. Ah, no que es- sabía eso. Sí, 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 Voy sí. a ver si puedo buscar una foto. A ver, cuenta Entonces, ahí. Rita es una máquina que le hemos creado desde cero, que te prepara, o sea, apretas y te sale un jugo. Ahí Ajá. afuera, ahí adentro, perdón, es donde te dan, o sea, ves las frutas, las combinaciones, tenemos seteadas todas las combinaciones de jugos posibles y te sale un jugo hecho al momento, ¿no? Con la fruta y tú la ves y todo. Entonces, esa creación y esa automatización que yo no tenía idea en Es ningún como un momento. módulo. Sí, es como un Sí, módulo. claro. Entonces tiene la fruta dentro, ¿no? Y Sí, como sí, que sí. eliges y hace todo. En el momento tienes un jugo fresco. Fresco, exacto. No, mira. Sin Entonces, atención de personas. Sin atención de personas, sí. No sabía Entonces, que era patente tuyo. sí, 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 lo caso. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo lo creas? Lo creamos justo en un momento importante de Disfruta, porque dijimos, justo lo que hablamos hace un rato con Chris, era de por qué la rotación bastante de gente. Y claro, es un proceso que tienes que combinar las frutas y a veces no salía el mismo sabor, ¿no? Es un proceso real y ahí, ¿no? En el caso de mi abuela, por ejemplo, lo hacía mi abuela y mi papá y sus hermanos, ¿no? Acá Bueno. era como rotaba mucha gente. Y con dijimos, 30 locales ajá, y ya era es como, una escala. tenemos sí. que automatizar esto. Y así se crea la máquina, ¿no? Y ese proceso de, oye, es hardware. Software igual es complicado, desarrollo de software, ¿no? Pero hardware es muy difícil en Perú. ¿Dónde consigues esos especialistas que te van a ayudar a crear esta máquina de cero, ¿no? Ahí contratamos ingenieros mecatrónicos, electrónicos, mecánicos, alimentarios. Había hasta especialistas de frío, porque había que manejar Claro. frío. Claro. O La sea, cadena para que llegue. exacto, o sea, fue una locura. Y ¿Sabes que articular yo y lograr. juraba que era un módulo que tú habías traído al Perú? No, no, no. No tenía idea que No, había no, sido no. desarrollado acá. Wow. Sí, sí, sí. O sea, nosotros cuando comenzamos a idear, comenzaron a salir otras. De hecho, esto fue hace 5 años, ¿no? Más o menos. Entonces, muchas iniciativas de automatización en todo, Claro. ¿no? Pero en temas de juguería no tanto. Entonces, obviamente lo primero que pensamos es hay que traer una tecnología de fuera. Al saber que no existía, vimos 2 iniciativas, una en Holanda y otra en Estados Unidos que se estaban haciendo, que ya iban levantando como casi, una levantó hasta 16 millones de dólares, la otra como 9 millones de dólares y no llegaban. O sea, no tenían el resultado que tiene Rita, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos levantado con los fondos de Proinnovate una parte, o sea, casi como 700.000 soles, y sí nos faltaba terminar el desarrollo. Ahí levantamos dinero, llegamos a terminar
toda la suma total de todos los fondos de Proinnovate y fondos de inversionistas, levantamos como $1 millón y Ujú. creamos esta máquina Súper. que está a años luz que la europea y Ah, la, mira. la americana, ¿no? O sea, era como años luz. Claro, porque había gente, en verdad, habían chicos, ingenieros, había un matemático puro, increíble, ¿ah? Y el matemático puro, ¿qué es lo que hacía? O sea, obviamente modelaba muchas cosas, pero un amigo lo recomendó, un ingeniero lo recomendó, y el chico era un genio. ¿Y saben qué estaba haciendo? Estaba trabajando en Gamarra poniendo los cierres. Porque obviamente, matemático puro, ¿dónde lo Claro, contratas? ¿dónde lo O sea, contratas? Ay, es complicadísimo. no. Entonces, cuando lo llamamos, claro, fue como, ya, no, es mi momento. O sea, ¿te imaginas cuánta pasión, cuánta gente y cuánto cerebro ahí para crear una máquina Claro, de cero? Y eran chicos que ya tenían algunos años egresados, otros que estaban generalmente, pucha, lamentablemente en realidad, ingenieros empleados. mecatrónicos trabajando vendiendo solo celulares, o sea, lo que podías comercialmente, ¿no? No trabajando en lo que se podía. Ahí reafirmé algo que ya lo tenía clarísimo, que en verdad talento sobra, ¿no? Como tú también con el deporte. O sea, es como, Totalmente. y qué pena que no tengamos los recursos. O sea, yo creería que podríamos ser un hub de temas de tecnológico combinado con gastronomía. O sea, tenemos todo, ¿no? Los insumos y a personas que puedan construirlo, ¿no? Ahí me digo, ese para mí ha sido yo creo que uno de los logros laborales más importantes de mi vida, ¿no? Claro. Sí, sí, ese creo que ha sido. Crear algo de cero y algo diferente, Sí. único, que se patente. Claro, sí, eso fue increíble y con el trabajo de gente brillante, o sea, ahí te das cuenta, pucha, y lo importante es la articulación, ¿no? Cómo que tienes que conectar, cómo vas, porque para llegar a los chicos fuimos a la universidad, o sea, fuimos a empresas para ver si podíamos reclutar talento, no es un talento fácil que puede, en ese momento reclutamiento, pero ya cuando se te abre, les dices, wow, cuánto talento hay, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Sabes que creo que es un tema un poco aparte, pero tengo varios amigos que han estudiado carreras más científicas, duras, Ujú. incluso amigos que tienen doctorados y muchos terminan yéndose de Perú. Mm. Y creo que somos un país que nos falta como más recursos también de investigación. Efectivamente, un Ujú. matemático, o sea, ¿qué hace, no? Un mecatrónico, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad inmensa, como dices, Sí. en volver el Perú un hub de talento real. No sabía que tenían tantas cosas en común. Mira que las elegí así como al ¿De verdad? azar. Así, Sí, así no, aleatorio. así aleatorio. Yo siempre digo, las No, mujeres tenemos intuición. Entonces yo creo que mi sí. intuición me dijo, por alguna razón las tenía que juntar. Así que, no, impresionante, ¿no? Porque en realidad ambas, o sea, creo que eso es, o sea, en tu caso, Mirela, las personas ven Hermes y piensan en el camión blindado y no tienen idea todo lo que hay detrás. En tu caso, Susi, yo vi un montón de tus entrevistas y cosas y sí sabía, disfruta 30 Ajá, locales, etcétera, pero ahorita que has hablado de que patentaste, que era mejor que el de Holanda, ajá. o sea, digo, entonces a Claro. veces como que hay historias que no salen, ¿no? Que no sabemos Ujú. todo el detrás que hay y creo que he aprendido mucho, mucho. Yo Y eso que me también. preparé para el Ay, episodio, Yo ¿no? no. Como también. que... ahora hablemos de la parte más, o sea, menos así lo que brilla, ¿no? Lo que nos hace orgullosas, bueno, aunque los retos también nos hacen orgullosas, pero ¿cuál es el momento laboral más retador que han pasado? Vamos a empezar contigo. Ya. Uy, sí, el momento retador fue cuando, pucha, estábamos ya por lanzar Rita y vino pandemia, ¿no? Ya habíamos levantado el fondo, teníamos todo el equipo, todo, pero ya faltaba una parte importante, que era la parte comercial, ¿no? O sea, ya cómo hacemos esto sostenible y viable, ¿no? Todavía faltaba alguna parte de desarrollo y ahí, hablando con los inversionistas, hablando con mis hermanos, que eran mis socios, que son mis socios, tomamos una decisión, ¿no? Yo era la gerente general. Entonces ahí tomé la decisión de decir, ok, Rita necesita seguir. Rita, en este momento yo no soy indispensable y es cuando me despedí. Me despedí yo sola, ¿no? Fue duro porque dije, ok, ya no puedo, o sea, si esto tiene que seguir creciendo, yo en ese momento no soy indispensable. Y es una decisión dura
Porque si te cuesta, como de Claro, alguna manera claro. todo el mundo ha Claro. despedido a alguien, si te cuesta despedir a alguien, imagínate a ti, ¿no? Y algo propio, Y algo porque propio. creo que Claro, que cuando habías emprendes se creado. vuelve parte de tu Sí, identidad. sí, Sí, sí. Y sí, sí. soltarlo, porque a veces uno es como, no, ¿no? Me aferro para que continúe, ¿no? Y es como soltarlo. Yo creo que fue una de las decisiones más fuertes. Pero igual tenía disfruta, igual participaba en las reuniones de disfruta, ¿no? O sea, no estaba alejada, ya no estaba en la operación. Igual iba a seguir en Rita, pero desde una parte como socia, ¿no? No trabajando en el día a día, porque teníamos que o sea, restringir caja, ¿no? Claro. Y ahí es donde decido pues recolocarme, ¿no? E inicio todo mi proceso Yo he trabajado en DB Melly Harris, así que no era tan... O sea, es complicado una recolocación, no digo que no, pero fue coger todos mis skills de recolocación en un espacio corporativo que, bueno, ya no sé si tendré espacio de contarlo ahora, pero fue locura, ¿no? Y Fue una además locura. bien pandémico todavía, ¿no? Sí, 2022 más o sí, bien menos. pandémico, bien pandémico. Fue una decisión dura y lo tenía que hacer, o sea, obviamente por mí, por mi desarrollo profesional también, porque a mí me encanta trabajar. O sea, creo que nos gusta muchísimo, pero también por la responsabilidad de familia, ¿no? Sí, Wow. eso fue uno de los retos más importantes que pasaba. Bueno, en mi caso, yo asumo la gerencia general cuando tenía 39 años. Ya venía de trabajar, de hecho, yo trabajo en Hermes 26 años, con lo cual venía de conocer todos los procesos. Pero cuando tú gestionas riesgos, tienes una planificación bien fina de todos los escenarios que se pueden presentar, ¿no? Entonces, de hecho, la cantidad de recursos que utilizas, cuántos camiones, chalecos, armamento, personal adelanta, los operativos son impresionantes para cada escenario de dificultades. Y me gusta, porque piensas en todos los detalles, en todos los frentes, en todo lo que pueda suceder, pero no tenía contemplado los accidentes de tránsito, ¿no? Y a los 2 años que tenía el puesto, hubo un accidente. Lamentablemente, uno de los tripulantes no tenía el cinturón de seguridad y muere inmediatamente. Entonces, yo me acuerdo que para mí fue una frustración porque tú puedes corregir todo, menos la muerte, ¿no? Y mi reacción fue en una carretera en Abancay. Era un recorrido que se había iniciado en Arequipa, dónde vive la familia, cuántos hijos, la esposa, los padres, qué estamos haciendo, cómo estamos. Yo me metí, ya, vamos a ir al velorio y vamos a ir al entierro y vamos a estar ahí, asegurémonos que todos los seguros, el acompañamiento. Pero era algo que me hundió, ¿no? Porque dije, wow, ¿qué pasó? Y lo repasaba, ¿y por qué? Además la Claro, responsabilidad, ¿no? Sí. y era, yo decía, estaba preparada en la vida para poder trabajar para todo tipo de riesgo, menos para y siento que personalmente no lo puedo manejar. O sea, siento que de alguna forma busco la culpa, en esa búsqueda de causa, es buscar la culpa interna, no el equipo, no el diseño, no de todo el trabajo que se realizó. Era un tema personal. Y se agrava en la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ya no eran accidentes de tránsito, Claro. ¿no? Y en ese momento justo habían cambiado los dueños de la empresa y me dicen, Mirela, tranquila, ¿qué necesitan? Es más, yo les decía, los chicos están encerrados, han dicho que van a poner plataformas para que estudien, pero no todos tienen computadora. Tablets para todos los niños de Hermes. O sea, vamos, ¿qué más necesitan? Los vulnerables no pueden salir alimentación. Pero cuando empiezan los fallecidos, yo me volteo y les digo, ¿sabes qué? Y les digo con toda sinceridad, yo vengo con este problema cargando y, y esto me es muy difícil manejarlo. Porque, claro, el primer fallecido era con quién vive, cómo vive, que venga, veamos qué sucedió, qué necesitan, trabajo para el hijo, ayuda para... Pero era algo que me movilizaba, pero también que me hundía. Y mi jefe me dijo, sí, le digo, es algo personal. O sea, quiero serte sincera y creo que no soy la mejor persona
tal vez para esto. Y me dijo, ¿has ido al psicólogo? Entonces yo lo miré así como que, no, le dije, nunca he ido al psicólogo. Y me dijo, ¿qué te parece si vas al psicólogo? Yo te busco un buen psicólogo. No, le digo, yo lo puedo buscar. Me dijo, mírala, vienes de una historia de evolución y te estás hundiendo, y te estás anulando. Y resignación o desafío, ¿no? O sea, que después cuando veo mi vida en retrospectiva, digo, no, tiene que ser desafío. Y empiezo pues el viaje con la psicóloga, que hasta el día de hoy la mantengo, y me redescubro y pongo pues encima mis miedos, mis temores, mis culpas, mis arrepentimientos. Uno mucho perdona a los demás, entiende la situación de todos, Pero no pero se perdona a sí mismo. exactamente. Sí, eso es totalmente. Entonces, sí, para mí fue un cruce duro entre profesional y personal, que fue mi momento más duro de enfrentar. No, pero acá, o sea, de verdad, Mirela, lo que cuentas es como, yo te veo a ti mostrando, y eso es lo que decía al inicio de los roles, ¿no? Una vez es, no, es gerente general, tienes que ser fuerte y dura. Es como, muestras tu vulnerabilidad y eres sincera, porque involucra, o sea, el sentido de responsabilidad Bueno. es tan alto que muestras tu responsabilidad, tengas el cargo que tengas, ¿no? Y tú sabes que eso lo que te trae es mucho compromiso, porque la gente dice, yo te agarro, yo te ayudo, Sí. yo sé esto, vamos juntos. Y cuando yo regreso a reuniones, tengo personas que me esperan así. ¿No? Claro. ¿Cómo nos fue, no? Entonces, y mientras más evidencias qué necesitas o qué te falta, construyes más comunidad. Y claro, eso del gerente general invencible, el Claro, empresario sí, que puede. exitoso, el que llega con seguridad y va en un ascensor privado hasta el último piso para que ni lo toques, eso ya no es real, pues, ¿no? Ya la gente no se compromete con eso, la gente quiere identificarse y quiere entender su aporte, porque yo sé que a esta persona le falta eso y yo te lo doy, ¿no? Ahí va mi aporte, ¿no? Sabes que me he sentido muy identificada porque yo antes pensaba eso, ¿no? O sea, si yo soy la gerente general, tengo que ser la que siempre está motivando, la que siempre está, que sabe qué está pasando, tiene las respuestas. Claro. Y a inicios de... Yo antes, a los directorios de Colectivo 23 entraba siempre sola. Por casi 3 años, 4 años yo entraba siempre sola. Y recién el año pasado empecé a incorporar a mi primera línea, ¿no? Empezamos a entrar juntos. Y a inicios de este año yo viví algo personal muy fuerte que me impactó mucho y nunca me voy a olvidar porque estaba en Roma visitando a mi mamá, llegó a Lima y tenía directorio la semana siguiente. Y me acuerdo que llego un domingo y justo ese domingo lloré todo, estaba así emocionalmente destruida y el lunes tengo que trabajar. Y el lunes tenía que tener mi reunión con mi equipo para armar la presentación de directorio. Y me acuerdo que, claro, mi cabeza era ya, tienes que armar la estructura y qué necesitas y no sé qué. Y empezamos la llamada, que además fue virtual, y los miré. Te juro que creo que nunca he sido tan vulnerable en mi vida y dije, chicos, estoy pasando por un montón de cosas ahorita. Necesito que ustedes me ayuden acá. A ustedes les toca hacer la presentación. No tengo idea qué presentar, no tengo idea cuáles son los mensajes, necesito 2 días como un poco para recomponerme y es lo que dices. O sea, en ese momento dije, Cristina, ¿qué estás haciendo? El nivel de compromiso y el de, no te preocupes, te tenemos, fue alucinante. Y creo que pocas veces entendemos eso. O sea, a mí me costó, tuve que llegar a un punto de quiebre para darme cuenta, sí, puedes ser vulnerable. Y eso en verdad abre que las personas te quieren ayudar mucho más, ¿no? Todos pasamos por cosas, ¿no? No, sí. Y empieza Sí, una sí. reciprocidad natural. Sí. Natural, totalmente. Natural, no Y es... más confianza, creo. Claro, y genera Más confianza. sí. Genera Exactamente. confianza. Igual así va a agradecer a las dos, porque muchas veces cuando hablamos de los retos laborales, no sé, cuando tuve que cerrar locales o cuando tuve que negociar con un nuevo comprador y no sé si se dieron cuenta, pero ambas han hablado de su evolución personal,
¿no? O sea, y a veces no es fácil enseñar ese lado. Entonces, agradezco eso un montón porque creo que eso ayuda también a entender de que todas pasamos y todos pasamos por cambios personales que al final las traemos al trabajo e impactan. Es que, Cris, es lo más duro. Verte a ti, como decía ahorita, despedir a otro, bueno, duro. Claro, pero Despedirme yo, o sí, sea, verte a ti, reconocer en ese ti que autoconocimiento, algo sí. falló, que algo falta, que algo más necesitas, ahí pues hay todo un descubrimiento. Y eso, todo el mundo ve los problemas y los defectos y los errores de todos. Sí, Cuando tú empiezas a ver los tuyos, es que tú creces realmente. Y es lo más totalmente. duro, ¿no? Totalmente. Se nos está acabando el tiempo, entonces quiero pasar a la maternidad, porque ambas son mamás. De hecho, cuando nos estábamos conversando para hoy día, ambas me hablaron mucho del rol de mamá y también cómo ser mamá les ha marcado. Yo no soy mamá. Creo que mi viaje con la maternidad ha sido otra, que es para otra conversación. Pero sí me interesa incluso a mí entender cómo ser mamá les ha cambiado la perspectiva como líderes, ¿no? Y si hay cosas que quizás antes de tener hijos hubiesen normalizado o hecho como líderes que ahora que son mamás, ya de hijos grandes, 9 años y... Yo tengo 21, 19, 15 y mi ángel. Claro, entonces entonces ya hijos grandes. O sea, sí hay cosas que hoy no repetirías, ¿no? Y cambiarías. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo sí, con Emilia, uy, Emilia es un locón. Es una niña llena de luz, ¿Qué edad ¿no? tiene? 8 8. 8 años, realmente. Y cuando voy, a veces estoy con ella, ¿no? Y conozco nuevas personas, las personas con las que después hablo me dicen, oye, de verdad, ¿no? O sea, y creo que es un poco lo que tú decías, ¿no? Como que uno muestra con el ejemplo. O sea, en mi caso, yo bastante la conecto con mi familia, la conecto con el país, le explico todo. Yo llego a mi casa y también le cuento cosas del trabajo. O Sí, sea, sí, 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 sí. es más, ayer Emilia me sorprendió, mami, ¿qué tal hoy día? ¿Cómo te fue, no? No. ¿Ya tienes nuevos amiguitos? Porque entraba así, que es Claro, el claro, grupo en su lenguaje. Claro, ¿ya Claro. tienes nuevos amiguitos? Sí. ¿Con quién almorzaste? O sea, es como, y te genera esa relación, ¿no? Y yo creo que con Emilia, si ya tenía la parte lúdica desarrollada, ya la terminé de desbordar, ¿no? Porque ella es muy natural, esa parte es muy genuina de ella, ¿no? Y me enseña a jugar, me enseña a descubrir, a asombrarme, ¿no? A ver más allá de lo que veo. Y eso también lo traslado en el trabajo, ¿no? O sea, la manera de descubrir, de equivocarnos, ¿no? A veces me dice, mamá, ¿y ahora qué reunión tienes? Ah, le digo, soy delegada de su promoción. Eso, Es tremendo Sí, trabajo. es el peor. Es otro trabajo, creo. Es el trabajo más demandante que existe en la Tierra. Sí, sí, ser delegada. Pero no, tengo un equipo hermoso de delegadas. Este año ha maravilla. sido precioso, con buenos resultados. No saben, ¿ah? Yo ahorita le diría a todas, métanse a ser delegadas, ¿no? ¡Ah! Eso debió ser en la primera pregunta, creo, ¿no? Pero métanse a ser delegadas. Bueno, y mi hija es eso, ¿no? Me enseña mucho a divertirme en el espacio y a ser sincera, ¿no? A mí me encanta mucho el trabajo que tengo, Emilia, por el tema de trascender, ¿no? El impacto que puedo generar con el trabajo que tengo. O sea, me gusta mucho ver, yo solamente veía el impacto, no sé, de negocio o del entorno, pero acá también es un impacto emocional, ¿no? O sea, cómo puedes impactar en las personas emocionalmente, lo decía Mirela, ¿no? O sea, eso que Hermes sea el club, o sea, cómo generalmente generas ese compromiso genuino, y eso me lo trae mi hija, ¿no? Fue un reto al inicio con Emilia porque yo sentí que la maternidad llegó con locura total, ¿no? Como a desordenarme todo, y es así, pues, ¿no? La maternidad es así, pero ha sido un vuelco. A mí me ha ayudado a ser mucho más humana, más mujer, mejor líder. No, a mí me encanta y al principio que sí, fue duro porque tuve un problema estuve 3 meses en cama para tenerla,
¿no? Me hice muchos cuestionamientos, pero después hasta ahora la maternidad ha sido un cambio hermoso y me permite hacer nuevas amigas pues con el tema, Claro, con las las DNA delegadas. y con todas las familias y todo lo que ella puede. Y también ver nuevos temas de educación, ¿no? Porque ella ahorita se ha metido bueno, también por Rita, con lo ve, pero al taller de robótica, ¿no? Entonces, me parecen cosas que, pues, Wow. sí, sí, y que vendrá, y ella me cuenta, ¿no? Yo también pienso así involucrarme en seguir aprendiendo con A ella, través ¿no? de ella. Sí, sí. Es interesante porque mientras hablabas de que la llevas de un lado al otro, me hizo un flashback al inicio de toda esta conversación donde hablabas de cómo ibas a las bodegas, a la juguería, al restaurante de tus papás. Entonces como que estás repitiendo un poco con Sí. Emilia lo que tú viviste creciendo. Mirela, en tu caso, ¿cómo la maternidad te ha formado como líder o ha cambiado como líder? A ver, todos mis hijos nacieron en Hermes, con lo cual ya trabajaba y aprendía todo lo que no te dicen de la maternidad, ¿no? Porque cuando ves la maternidad, ves la foto maravillosa de la mujer amando al bebé, Es mentira. ¿no? Y cuando nace, entonces dices, pero ¿y dónde estaba todo esto que no me habían dicho? O sea, a ver, primero yo sentía que quería vivir plenamente ese rol. Y al principio busqué exigirme. Entonces, claro, nadie que me ayude, lo voy a hacer sola. Y cuando empiezas a dar de lactar y ves que te salen las heridas en la noche, que se vuelve a levantar, entre dos trabajando no es suficiente. Salía con la canastita a llevárselo a mi suegra o a mi mamá. Entonces era un locón hasta que dije, no, necesito ayuda. Pero eso sí, no va a dormir en la casa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar Y y tener ese sentir espacio, claro. que hago las cosas de mamá, ¿no? Y no cambié esa dinámica nunca con los cuatro. Y me la pasé corriendo la vida, ¿no? Claro. Porque era 7 de la noche, no iba jamás a una reunión en la noche, nunca hubiese podido estar en eso hoy, porque yo salía literal de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Y corría cuando mis hijos tenían actuación. Nunca participé, yo decidí no participar en todo lo que es padres de familia porque era muy demandante en tiempo, pero si mi hijo tocaba el triángulo así, yo llegaba corriendo a ver que toque el triángulo, ¿no? Era como que más priorizar el momento de ellos haciendo algo especial que conmigo. Hoy creo que es un error, porque luego de muchas cosas que me han pasado en la vida, he aprendido que tu comunidad es tu aura. O sea, tu comunidad de ayuda, de amistad, de hermandad, es tu aura. Entonces eso de yo solo, te va a terminar pasando la factura. Lo otro que también aprendí, porque yo decía, bueno, mi mamá me ha llevado a todo esto y me ha inculcado y me ha dicho, yo deportista, el papá deportista, destacados los dos, selección y todo lo demás, desde pequeños, los chicos altos, entonces empecemos acá, vamos a entrenar, vamos aquí, vamos allá. Y nos íbamos dando cuenta que tenían gustos diferentes, expectativas diferentes, personalidades diferentes y nos frustrábamos. Pero si nosotros los llevamos, tienen la suerte que los llevamos, los traemos, que vemos. Y ahí aprendí también a esa escucha que yo empleaba en el trabajo, a veces no la empleaba en la casa, porque iba más a una labor de ejecución que de pensamiento estratégico. Entonces, así como llevé cosas de mi vida de exigirme, porque me exigí en la casa y fueron importantes para mi trabajo exigir y establecerme el balance, porque obligarme a salir también era, oye, o sea, no me puedo quedar acá, invirtiendo más tiempo de lo que corresponde, también aprendí cosas del trabajo que podía llevar a mi casa. Pero lo que haría diferente es, no necesito demostrar nada. No necesitamos ser perfectas, porque creemos que tenemos que ser perfectas. Y si no estamos, necesitamos compensar. Y nos hacemos una lista de deuda
deuda emocional Claro. que al final te termina pues generando un estrés y un karma que no contribuye. Pero a mí, de alguna forma, la paternidad fue un descubrimiento constante y una satisfacción, evidentemente. El amor que yo tengo por mis hijos es el amor más bonito del mundo, pero también cometí los errores que más me dolieron, porque claro, a veces cometes errores y con las personas que más amas y toca, como lo hacía en el trabajo, sentarme y decir, oye, creo que me excedí, ¿no? Entonces Claro, por ahí va cómo manejé la maternidad en estos claro. años. Mirela, tú mencionaste tus 4 hijos. Sé que tu primer hijo falleció a los 3 años, ¿no? Es tu hijo, siempre dices, tienes 3 terrenales y tu angelito. Sí. Em, Cuando escuché tu historia, porque lo cuentas en TEDx, sí me quedé impresionada cómo el trabajo te ayudó a sostenerte en ese periodo, ¿no? No sé si nos quieres contar un poco cómo fue ese proceso y por qué sientes que el trabajo te ayudó a pasar un momento tan complicado. A ver, en ese momento Diego tenía 3 años y entra con un malestar específico y entramos a la clínica sin pensar lo que iba a suceder y un cáncer fulminante en semana y media terminó con su vida. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida y es el hueco más hondo en el que he estado. Y todo lo que quería era quedarme en ese hueco. Quería tapar y quedarme en ese hueco. Eh, Evidentemente la primera motivación fue porque mi sufrimiento también era el sufrimiento de su papá, ¿no? Entonces cuando yo lo veía ir él llorar, yo me sacaba las lágrimas y lo levantaba cuando él me veía a mí llorar. Y yo no lloraba mucho porque estaba embarazada de 8 meses. Entonces, en ese momento me metía en el hueco, quería taparme, no sabía si llorar le hacía daño a mi hijo, y no quería hacer nada, ¿no? Le agarré y le dije al trabajo, ¿sabes qué? Claro. Ya hasta aquí tengo que replantear mi vida, no sé para dónde ir, cómo hacer, y me llama un día el gerente general y me dice, quiero que vengas. A mí entrar a la empresa de negro con la barriga, o sea, la gente me miraba y quería cruzar al frente porque, o sea, y los entiendo, no tienes que decir, ¿no? Y me dice, tengo un proyecto sumamente importante. Yo era una jefatura, o sea, ¿qué proyecto importante podía existir en la empresa que me necesitara de mí? Y quiero que tú lo lideres y sabes que te necesitamos. Y además, me decía, vamos manejándolo. Ya le digo, déjeme pensarlo, voy a dar a luz y me replanteo. No, me dice, el proyecto empieza la próxima semana. Y yo lo miro y le digo, pero estoy por dar a luz. Y ella me dice, pero tu hijo pasado trabajaste, es más, se me rompió la fuente en Hermes. Entonces me dice, eres joven, o sea, de ahí tienes tus 3 meses de estar con tu hijo, pero dale, pues. Y yo lo miraba y entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Va a ser difícil, va a ser duro. Y me dijo, sí, me dice, pero tienes que salir del hueco y te vamos a ayudar a salir del hueco. Se llama Ernesto de Lozada. Yo siempre, para mí fue el ejemplo de vida porque no solo me levantó, sino que me enseñó todo lo que sé en la vida. Y, y cuando entré a la empresa era difícil porque me sentaba a trabajar y se me caían las lágrimas y todo el mundo paraba y era el agua, el baño, el esto, el otro. Y de ahí sigamos hablando del proyecto. Claro, el Claro, presupuesto, el proyecto. claro, yo Sí. hacía así y todos se daban el valor de seguir hablando del proyecto. Y para mí eso era una muestra de amor, ¿no? Una muestra de vamos, que sí se puede. De hecho, me hicieron el baby shower más grande que he visto en toda mi vida. Tuve regalos prácticamente de toda la empresa, porque era ya, y vamos a levantar este tiempo, ya, y vamos a hacer esto. Entonces yo veía a mucha gente, me hacían ver a mucha gente. No me dejaban encapsulada en una oficina llorando, me hacían salir. Y la gente me agarraba, o sea, fuerza, fuerza, fuerza.
Y en ese momento dije, a esta gente le debo la vida. O sea, no solo a mi familia, sino que les debo la vida. Con lo cual, si yo tenía una motivación de que todos tengan oportunidad, acá tengo una reciprocidad que debo construir. Cuando fui gerente general y me nombraron, era la primera que salía de adentro, porque cuando cambió el gerente general que formó la empresa, contrataron a 2 de afuera y no hicieron match con la cultura. Y me lo proponen a mí sin conocerme, porque la verdad era una época de transición. Buscaron la posición más que la persona, porque el directorio no conocía a la gente dentro. Y todo el mundo me decía, vamos, o sea, juntos me decían. O sea, no era yo, era Eran juntos. todos. Era la representante de los de dentro. Es sentir, por eso yo digo, es familia. O sea, yo no puedo hablar de trabajadores, es familia. Porque lo mismo pasó cuando estudia un trabajador, cuando se gradúa, cuando vienen sus hijos, cuando interactuamos en una dinámica ya que se extiende a la familia, es lo mismo. Entonces, duro, súper duro. Hasta el día de hoy siento siempre, yo digo que mi corazón está como que fracturado y pegado, pero llena de gratitud. Y la gratitud es otra motivación en la vida que te lleva a hacer las cosas con pasión, ¿no? Con pasión y con ánimo de realmente hacer algo por ti y para todos. Y por ahí transcurrí esa etapa. Ahora entiendo cuando estabas hablando de tu reto en la pandemia, que no te, o sea, te quedas con quién vive la persona, qué hacen sus hijos, qué necesitan. Creo que a veces en las corporaciones más bien decimos lo opuesto, no es familia, ¿no? Y me parece impresionante y súper admirador que tú lideras desde un lado tan, ni siquiera es humano, es de amor, ¿no? Como que es un amor muy profundo y gracias por compartir eso, en Siempre me verdad. emociona. Sí, sí, sí. Susi, sé que en tu caso tú tuviste un primer embarazo que perdiste. De hecho, y te lo he comentado, yo he pasado por varios procesos de fertilidad. Es algo que muchas de las mujeres como que enfrentamos, creo que es el 20% de los embarazos se pierden. Y cuando me contaste, que me lo contaste así, no es que lo estaba buscando mientras que te pregunté sobre tu historia, me dijiste que sentiste mucha culpa, ¿no? Mucha culpa desde el frente laboral, ¿no? No sé si nos quieres contar un poco cómo fue eso. Sí, de hecho yo salí embarazada de mi primera hijita, Camila le puse. Y, y cuando me llega la noticia, ¿no? Porque ya me sentía medio rara y dije, ok, dije, hoy no es el momento, ¿no? No es el momento porque tengo estos planes, porque hay cosas que hacer, no es el momento. ¿Estás seguro? O sea, la sangre, ¿no? Lo otro, o sea, que me... Cuando te llega la noticia que estabas embarazada. Claro, Claro. ajá. Entonces, ¿están seguros? O sea, era como, yo decía, no es el momento. Y es más, le di la noticia a mi esposo, como, oye, estoy embarazada, como susto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Entonces él, ya, voy para la casa. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo que? O sea, yo pensé que me iba a decir, uy, ya, a ver, ¿no? Claro. Pero fue la alegría y dije, no estoy sintiendo alegría. Ok, no estoy sintiendo alegría. Y como yo, de alguna manera sí quería ser mamá y estaba como, siempre la mujer tiene que ser mamá y todo ese rollo, yo decía, ya estaba como, mi tarea es alegrarme, ¿no? Alégrate. Y no me podía alegrar, era frustrante, ¿no? Bueno, voy al control, segundo control, y ahí es cuando la doctora me dice, ya no late, ¿no? Y ahí es cuando realmente desbordo, ¿no? O sea, y digo, yo lo maté. Yo, mis sentimientos, o sea, mi trabajo, fue como que muy fuerte, la culpa era muy fuerte. Oculté la culpa, o sea, en ese momento estaba como desbordada, iba donde mis papás, y mis papás, no, no pasa nada, ¿no? Hijita, esto pasa. Diego también me dijo, no, amor, que no sé qué, tranquila, vamos a intentarlo otra vez, esto pasa. Toda la familia era como, me quería acoger, pero no entendía que yo estaba pasando por un duelo, no entendía mi culpa, y entonces lo oculté,
No se lo dije a nadie. Hice misa, hice todo lo que yo sola. Le puse el nombre yo sola, todo yo sola, todo yo sola. Fue como bien, bien fuerte para mí, ¿no? Este, eh, yo creo que tanto fue así que cuando ya me entero que estoy embarazada de Emilia fue locura, ¿no? Igual estaba muy noica, Claro. ¿no? Estaba muy, tú supongo que tú Lo también. digo, no lo digo, espero un poquito. Claro, sí, era como, ay, ¿y ahora qué hago? Y yo también estaba descontrolada. Recuerdo que llamé a una señora que me recomendaron para que me dé la tranquilidad, porque estaba muy ansiosa, y me dé la tranquilidad, todo, y me dijo que le ponga el nombre, me dijo todo. Ahí le hice la misa, todo. Y ustedes saben, acá algo rarazo. Emilia a los 3 años me dice, yo no le había contado a nadie esto, o sea, no le había dicho que le había puesto el nombre de Camila, nada, absolutamente nada. Eso era mío, me lo quedé en la misa, todo para mí. Porque dije, ya no voy a preocupar al resto, es mi dolor. Ya, ahí me lo quedé. Recuerdo que a los 3 años, Emilia, estábamos viendo una serie de dibujos. Era Bluey, que Bluey tenía su hermanita, ¿no? Y dice, ay, mira, yo también tengo mi hermanita. Y yo, no, hijita. Sí, mamá, viene en las noches y se llama Camila. Y yo, ah, Ah, yo, obviamente mar de lágrimas, ¿no? Y ahí dije, felizmente le hice la misita, felizmente le hablé en el útero, porque la que me hizo el tema de las chakras, me alineó las chakras, me dice, háblale a tu hijita anterior para que cuide el espacio de tu nueva hijita. Entonces yo le hablaba y eso me dio escalofríos. Obviamente Emilia lo tiene hasta ahora presente, se acuerda. O sea, es como algo que me marcó hasta ahora, ¿no? Y sí, para mí. Y es un tema que a veces como que es muy sensible, ¿no? Imagino también el dolor, ¿no? Pero es algo que uno debe de vivirlo. Sí ocurre. Y que ocurra no significa que no hay que hablarlo, ¿no? Que ocurra no significa que hay que pasarlo por alto. Es un duelo que uno debe llevar y tiene que, obviamente, recuperarse, pero sí sentirlo y permitámonos sentirlo, ¿no? Sí. Agradezco profundamente que lo hayan compartido. Creo que hay mucho estigma ante la pérdida, ante incluso la muerte, y muchas veces las personas nos quedamos con corazas, ¿no? Y creo que se los estaba comentando anteriormente, cuando yo empecé a hablar de mi propio proceso de intentar salir embarazada, me sorprendí la cantidad de personas que habían tenido pérdidas tardías. eh, y claro, a veces hay mucha culpa que como que no se comparte. Así que en verdad agradezco porque claro, hay cámaras y todo y no es fácil compartirlo. Y creo que justamente para eso existe este espacio, ¿no? El código libre es este concepto de los desarrolladores de software, ¿no? Que tú subes tu código abierto, sin IP, a diferencia de tus módulos de Rita, ¿no? Y es un código para que otros puedan construir sobre ellas. Y creo que todas las experiencias que tenemos nunca sabes quién puede escuchar, nunca sabes quién puede estar pasando por algo similar. Así que agradezco profundamente que compartan esto. Vamos a cerrar con ya una última dinámica. Eh, Sé que ya se conocían, pero creo que ahora se conocen mucho más. No sabía que tenían tantas cosas en común también. Me gustaría que se pidan un consejo, la una a la otra. No sé quién quiere empezar. No, yo empiezo. Mi, mi, mi desarrollo profesional ahora es ya en el mundo corporativo, ¿no? Yo vengo del mundo emprendedor y ahora estoy ya enfocada en mi crecimiento, que quizás ese cambio es raro, ¿no? Porque generalmente del mundo corporativo te vas al emprendedor. Entonces, sí. a esta edad que tengo 43, No y, pareces. no, ay, gracias. Tengo 43 años, es como iniciar en este mundo, que supongo igual, y lo vivo, es competitivo, es retador, ¿no? Tú que vienes años pensando un poco en mi edad y en todo mi background también que tengo, ¿qué puntos crees importantes que debería tocar para seguir creciendo? ¿No? A ver, sí, el mundo corporativo es complejo, pero ¿qué te recomendaría desde mi experiencia? Muchas veces en una estructura organizacional vemos hacia arriba y el gran potencial yo lo descubrí que está en movimiento horizontal y sobre todo tú.
porque vienes de un emprendimiento donde has visto todo. Y cuando tú vas al horizontal, vas identificando en distintas áreas, unidades, grupos de trabajo, vas conectando con lo que te empieza a gustar más, ¿no? Vas conectando con y descubres. Lo otro es que uno cree que a los 43 años, yo creo que también a mis 51 años ya lo vi todo. Y a veces me siento y digo, O sea, yo me admiro de algo nuevo que encuentro y que me gusta. Y mañana más tarde, tus posibilidades hacia arriba van a ser mucho más amplias. Porque si tú solo te quedas haciendo tu trabajo, preparándote en lo que hoy haces y esperando que las posiciones que tienes dentro de esa línea se muevan o se genere una oportunidad, vas a estar bastante más limitada. Si tú miras horizontal, creo que vas a tener dos efectos. Evidentemente, más oportunidad, pero un efecto de crecimiento personal impresionante porque al final quien te respalda después en el nuevo liderazgo que asumes o en el nuevo rol que asumes es la comunidad que te conoció. Y yo la conozco bien. Y al final, todo emprendimiento o empresa a nivel corporativo se hace a partir de movilizar la comunidad. Entonces, mientras más te muestras, aprendes y más te valoran cuando te conocen. Mira nosotros tantas veces que nos hemos visto, ahora nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Sí, siento que va a haber un Porque abrazo claro, o sea, terminando. y estos espacios son eso. Sí. También, ¿no? O sea, con Chris un día le dije, vente a Hermes. ¿Ah? Olvídate, no te voy a vender nada, no vas a vender nada. O sea, te quiero contar. Claro. Mira mi historia, porque al Claro. final terminas reflejando tu historia. Entonces, yo te recomendaría eso. No, a veces es bajar, ¿ah? Ver horizontal Sí. no es solamente ver, es, oye, hay una iniciativa ahí, a ver, cuéntenme, yo participo, soy facilitadora, les cuento, me cuentan, y sigues construyendo comunidad. Y al final, esa va a ser tu aura para que se abran cosas. Yo lo veo en retrospectiva. Yo lo hice porque me gustaba porque sentía que, claro, entré a una empresa de seguridad, o sea, sentía que no sabía nada, entonces dije, la mejor forma de aprender es participando en todo espacio que se abra. Hoy día, cuando me toca a mí entrevistar personas que quieren ascender, le digo, ya, ¿y qué has hecho? Ah, bueno, el curso de esto, el curso del otro, el curso del otro. Ya, pero y aquí dentro, o cuéntame en tu comunidad, o cuéntame, ¿participas en alguna asociación? Describe, a veces les digo, descríbete sin decir qué edad tienes ni cuántos hijos tienes. Cuéntame qué es lo que te mueve adentro, ¿no? Entonces, son esas oportunidades que creo que se deben buscar, porque no es que, ay, pero es que yo no tengo la suerte y la fortuna que me convoquen, ¿no? A veces tienes que ir a buscarlas y eso creo que va a ser muy potente. Gracias, Mire. Mire, ¿tú No, qué mira. consejo le quieres pedir a Ay, Susi? yo quiero pedir un montón de consejos, pero claro, yo ya veo mi siguiente etapa, ¿no? Y veo emprendedor y me da miedo. Me da miedo en el sentir, he hecho una carrera, he podido administrar cada momento, he crecido a nivel profesional, personal. De hecho, mañana tengo una reunión con Beatriz Bosa que le he dicho, oye, Beatriz, tú tienes una carrera maravillosa, entonces, ¿cómo han sido tus transiciones? Porque la veo bien abocada a empresas familiares, facilitando desarrollos y demás, y yo tengo esa inquietud, pero no sé por dónde entrar, o sea, todo el mundo me dice, Minela, pero ya de aquí directorios, y yo no, porque es como que mi ¿Te gusta mismo hacer? mundo, ¿no? O Sí, sea, Sí. es lo que ya más corporativo. Yo quiero facilitar camino a partir de mi mirada. No voy a decir de mi experiencia, voy a decir de mi mirada porque mi mirada siempre. ¿Qué posibilidades hay entre una persona que ha venido puramente del mundo corporativo y una conexión con encontrar un lugar? No digo emprender yo, más Sí, bien sí, sí. deben haber muchos emprendimientos que necesitan esa escalabilidad Uy. que yo les podría dar desde mi experiencia. Pero claro, digo, directora, asesora, gerente, consejera, ¿por dónde entrar? ¿Qué Sí. espacios ves que Uy, mira, existen? escúchame. El ecosistema emprendedor se frenó muchísimo con la pandemia, muchísimo. Hay pocas organizaciones,
poco, o sea, no digo que haya poco, hay muchas ganas de generar que este ecosistema realmente confluya. Hay muchas ganas también desde el Estado, sobre todo del Ministerio de la Producción, generar estos espacios con este programa ProInnova, Emprende, o sea, hay varios espacios. Pero a veces cuando yo voy a estos espacios donde están los emprendedores, eh, la posibilidad de conectar con otros, la posibilidad de... El emprendimiento es muy solo, ¿no? Porque no tienes un directorio, no tienes nada. Entonces, que puedas aportar. Hay programas del Produce, donde puedes tú ser mentora, donde tú puedes estar como directora, y sí, y el impacto en estos programas es alucinante, porque muchos de los fondos se pierden porque los chicos, o sea, los emprendedores no saben cómo utilizarlo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si tú no te utilizas ese fondo, ¡chut!, se desaparece. Es bien triste, ¿no? Entonces, alguien que pueda como que colaborar de alguna manera como mentor o involucrado en estos programas sí sería genial. Hay otros espacios como The Board que te da, que son pequeños inversionistas, ya son tickets chiquitos, pero más que el ticket es la posibilidad que tú puedas pitchar en este espacio un emprendedor y tú como parte de The Board, así se llama, puedas darle mucho feedback. Y eso es lo que necesita, porque en realidad a veces como estás solo, ¿con quién pimponeas, ¿no? Claro. Entonces, no es que hay alguien de primera línea, no, eres tú y el equipo Sí. ejecutor, nada más, ¿no? Entonces, sí, en ese espacio, por ejemplo, está Endeavor, está Endeavor. Ujú. Endeavor también es una plataforma muy buena para mentorear. Justo hace, la semana pasada hubo una gala en el que se premió, obviamente, a los emprendimientos con gran impacto, pero también tiene una serie de productos, o sea, no solamente a los de gran impacto, sino una serie de productos donde se pueda también involucrarse, que es los coaches, los mentores, temas de startups, no solamente emprendimiento tradicional. También hay emprendimiento tradicional, pero es como las startups, entonces eso es bien gratificante y donde puedes apoyar, porque más que el dinero, o sea, el papá de un amigo decía, ¿no? Por el dinero no te preocupes porque no hay. Sí, claro, claro, O claro. sea, más que el dinero, porque al final lo consigue, o sea, hay maneras, es como quién te ayuda a gestionar mejor tu empresa, quién te ayuda a generar esa red para levantar fondos, quién te conecta y quién tiene esa expertise. Cuando yo pasé por el proceso de Endeavor con Disfruta, no me dieron ni un sol, o sea, pero el proceso es tan enriquecedor o sea, hay cosas que hasta ahora yo rescato porque yo hablé o sea, ahí en ese proceso hablas con un montón de gerentes generales de diferentes industrias. Es alucinante, ¿no? Entonces, quizás no te preocupes que yo te voy a contactar. Mira, yo no lo Está, conocía. Ninguna de las tres, ni Sí. Produce, ni de The Board, ni Endeavor. Creo que cerrando esta grabación va a haber Sí, intercambio sí, sí, de de datos. todas maneras. Bueno, chicas, ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. En verdad ha sido un mega gusto y también creo que placer conversar y conocerlas más. Creo que ambas tienen historias muy únicas y creo que lo que les une mucho es esta vena de impacto, ¿no? Esta vena de que están tratando de dejar, ya sean las personas en sus organizaciones o en el país. Así que mil gracias. En No, a serio. ti, Cris, a ti. Gracias. Y qué lindo este espacio. Conectamos, siempre Sí, conectamos. siempre conectadas.